Si estás viendo este video, seguramente es porque es tu primera vez subiendo un vuelo o tenés dudas de cómo hacerlo. Estás en el lugar correcto. Aquí te vamos a estar mostrando paso a paso cómo tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y te estaremos brindando muchas recomendaciones que harán que tu experiencia sea mucho mejor. Ten en cuenta que aunque lo que mostraremos es cómo tomar un vuelo en Ezeiza, este video te servirá para cualquier vuelo en cualquier parte del mundo. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Todas las semanas subimos un nuevo video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Lo primero que tenemos que saber es la llegada al aeropuerto. Siempre para vuelos internacionales hay que ir 3 horas antes de la partida y si pueden ir un poco antes, mejor. Algo bueno y fácil que tiene el aeropuerto de Ezeiza es que para partidas internacionales solo está habilitada una terminal. La terminal vieja que está conectada a esta se encuentra completamente vacía y se utiliza rara vez. Lo bueno que tiene esto es que no es difícil encontrar la terminal, ya que hay una sola y aquí es donde tendremos que ir. Por lo general, la apertura de los counters, las aerolíneas la hacen unas 4 horas antes de la partida del vuelo. Una vez que lleguemos en la terminal, hay que buscar dónde está el cartel de nuestra aerolínea y ahí podemos ir a hacer el check-in. Lo que nosotros hacemos una vez que llegamos y recomendamos es ni bien entramos a la terminal, ir a las pantallas que muestran los vuelos. Hay por todos lados, incluso algunas gigantes. Tendremos el número de vuelo, la aerolínea, el horario y la puerta de partida. Esta última, si vamos muy temprano, puede todavía no figurar. Pero de esta manera ya nos estaremos familiarizando con las pantallas que luego nos van a servir mucho. Lo primero que tenemos que comentar acá es que en lo posible hagan el check-in online. Esto hace que el proceso en el mostrador luego sea mucho más rápido. De todos modos, para el mostrador hay que tener preparados los documentos de viaje. Esto es pasaporte o documento nacional de identidad para viajar a países del Mercosur. Si van a viajar a Estados Unidos, también aquí les harán el control de la visa o del permiso de esta para los que viajen con pasaporte europeo. El control también es responsabilidad de las aerolíneas y tener todos los documentos listos agiliza mucho el proceso. Aquí también es el momento de entregar el equipaje y lo pesarán. Si no saben muy bien cuánto pesa y tienen dudas de pasarse, en el ingreso a la terminal hay una balanza completamente gratuita que pueden utilizar. De esta manera, si se pasan, pueden hacer cambios en su equipaje antes de pasar al mostrador. El peso, por lo general, para equipaje que se despacha, suele ser de 23 kilos como máximo. Para equipaje de mano, suele ser 10 kilos, aunque pocas veces se controla. De todos modos, antes de viajar, les recomendamos verlo con su aerolínea para estar seguros y no tener problemas en el aeropuerto y tener que pagar exceso de equipaje. Tengan en cuenta que salvo en algunas aerolíneas low cost, no hay que llevar el ticket impreso. Con llevarlo en el celular es más que suficiente. Incluso ya presentando el pasaporte te encontrarán sin necesidad de presentarlo. Si vas a llevar líquidos o cremas en tu bolso de mano, cartera o carry-on, recordá que estos no deben superar los 100 mililitros. Si tenés envases grandes en tu casa, no hace falta que compres las versiones pequeñas únicamente para tus vacaciones. En cualquier farmacia podés comprar un set de envases recargables para poner allí tus productos preferidos. Luego de hacer todo el proceso en el mostrador de la aerolínea, tendremos que ir hacia el sector de seguridad de migraciones. Para esto tendremos que ir a la famosa escalera que separa a los viajeros de los acompañantes. Si van con alguien, aquí es el momento que se despiden. Subimos y aquí tenemos que tener el pasaporte y el ticket a mano. Una persona de seguridad nos pedirá estos documentos y los revisará. Luego, el ticket hay que pasarlo con una máquina en donde nos leerá el código y de esta manera se abrirán unas puertas. A partir de este lugar entramos en la zona de seguridad, por lo que ya no podemos utilizar el celular. En seguridad tendremos que poner todos nuestros elementos en una bandeja. Si tenemos cinturón, también. Recomendamos celulares y billeteras dejarlas adentro del bolso de mano. En Argentina no te hacen sacar el calzado. Tengan en cuenta que se puede pasar con comida, no hay ningún problema con esto. Eso sí, en cuanto a las bebidas, no se pueden pasar. Sí se puede hacer con una botella vacía que luego podremos cargar para subir al avión, pero en seguridad no se puede pasar con líquidos. Después de seguridad tendremos que ir al sector de migraciones. Acá nuevamente hay que tener a mano el pasaje y el pasaporte. Tenemos dos sectores en migraciones, el automático y el manual, donde te atenderá un agente.
En el automático hay que presentar el pasaporte o DNI en unas máquinas, seguir las instrucciones en donde te pedirán que pongas las huellas dactilares y te sacarán una foto. Si todo va bien, no te sellarán el pasaporte ni nada, pasás. Si vamos al sector en donde nos atiende un agente, nos pedirán los mismos datos. Aquí también es importante ir con tiempo, no se queden abajo, conviene entrar lo antes posible. En horarios donde hay muchos vuelos pueden formarse filas muy largas. Una vez que pasamos por migraciones, desembocamos directamente en el Duty Free. Hay una posibilidad de pasar por el costado, pero es un pasillo bastante estrecho, así que lo más probable es que pasemos por acá. Y ahora vamos con otra recomendación. Este free shop, que es relativamente nuevo, es bastante chico. Más adelante tendremos otro mucho más grande y con menos gente, así que si queremos comprar algo es mucho más cómodo hacerlo en el otro. Los precios del Duty Free, recordemos, son al dólar oficial, sin impuestos. Esto hace que algunos precios sean bastante convenientes, especialmente en perfumería y golosinas. Si lo que buscamos es ropa u otros accesorios, ya no son tan buenos los precios. Pasamos por el Duty Free y ahora sí llegaremos al área de embarque. Si hicimos todo con tiempo, posiblemente podamos estar tranquilos sin necesidad de apurarnos. Lo primero que recomendamos hacer es volver a ver las pantallas del aeropuerto para buscar nuestro vuelo. Con el tiempo que pasó, si antes no estaba la puerta de embarque, lo más probable es que ahora sí figure. Una vez que tenemos la puerta, podemos ir a buscarla para ya saber dónde está ubicada y conocer las distancias que tenemos desde los diferentes sectores del aeropuerto. Recomendamos ver seguido estas pantallas ya que a veces las puertas pueden modificarse. En nuestro boarding pass tendremos el horario de embarque del vuelo, que suele ser entre 40 minutos y 1 hora antes de la partida del vuelo. Esto varía dependiendo del tamaño del avión y el destino. Para vuelos directos a Estados Unidos hay una revisión extra del equipaje de mano en la puerta de embarque. Este es el momento que deberíamos utilizar para ir al baño, comer algo, ir a algún salón VIP si es que tenemos acceso, hacer compras en el Duty Free o simplemente relajarnos en la previa del vuelo. Si caminamos cerca de la puerta 7, ahí tendremos el Duty Free grande, que básicamente es la tienda más antigua del lugar. Acá conseguiremos de todo en un espacio muy cómodo y prácticamente sin gente. Como decíamos, aproximadamente 1 hora antes de la partida del vuelo tendremos que estar en la puerta de embarque. Acá a mucha gente le gusta hacer fila para ingresar. En los aviones más grandes, las aerolíneas asignan un grupo para subir al avión y en la puerta de embarque tendremos los carteles con la fila correspondiente. Debemos colocarnos correctamente y tener a mano el boarding pass y el pasaporte, lo pedirán en la puerta de embarque. Una vez que los presentamos, ya subiremos al avión. Ahora, algunas recomendaciones para los que vuelan por primera vez. Obviamente, esto es algo completamente subjetivo, por lo que muchos tendrán sus propias recomendaciones que pueden dejar en los comentarios. En primer lugar, recomendamos llevar ropa cómoda, en especial si son vuelos largos. Esto nos ayudará a pasar el vuelo mucho mejor. El calzado, recomendamos que sea lo más abierto posible. En los vuelos los pies se hinchan y puede ser bastante incómodo si tenemos zapatos apretados. Si van a escuchar música o ver alguna serie o película, recomendamos llevar sus propios auriculares. También hay mucha información en internet en donde nos podremos informar si nuestro avión tiene pantalla y cargadores de celulares. Si es un vuelo largo y no cuentan con entretenimiento a bordo, lo ideal es tener descargado material en nuestro dispositivo y tener el celular bien cargado. Otra recomendación es estar preparado para que haga frío. No en todos los vuelos te brindan una manta y en la mayoría el aire acondicionado está muy fuerte. Otro tema importante son las comidas. En algunos vuelos no nos darán absolutamente nada. Eso sucede en los que son low cost, por ejemplo. Aquí tendremos la posibilidad de comprar comida o bebidas, pero tengan en cuenta que los precios no son para nada económicos. Lo ideal es llevarse algo desde afuera del aeropuerto, eso sí, que no tengan un aroma muy fuerte para no molestar al resto de los pasajeros. Si tienen algún tema médico, acuérdense de llevarse todo lo necesario. Se puede pasar con todo tipo de analgésicos. Si es algo muy específico líquido, deberán llevar la receta para que no les hagan problema en seguridad. Otro tema son los compartimentos arriba de los asientos. Muchas veces se llenan. No hay ningún avión que tenga capacidad si todos los pasajeros llevan una valija de mano. Es importante respetar al resto e intentar poner el equipaje arriba de tu asiento.
También recomendamos ponerle candado. Es probable que si es un vuelo nocturno o largo, intentemos dormir y así podremos hacerlo más tranquilos. Por último, una recomendación para cuando llega el vuelo a destino. No hay que pararse del asiento por nada del mundo hasta que la señal de sacarse el cinturón de seguridad esté apagada. Esto no es un capricho de los pilotos, sucede que si estamos parados y el avión frena de golpe, podremos tener un accidente grave. Una vez que se apaga la señal podremos pararnos, aunque lo ideal es ir haciéndolo una vez que se vayan parando todos los pasajeros que tenemos adelante para bajar. Y de esta manera llegamos al final del video. Si tienen alguna recomendación adicional o tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios. Los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la semana que viene. I need tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give.